Buenas, buenas, bueno, estamos en un nuevo video en esta ocasión con el MirrorLink versión 7020, en el cual te vengo a traer un tutorial totalmente nuevo. En el mismo te voy a enseñar cómo usar lo que es la función de Screen Mirroring o clonado de pantalla. No sé cómo lo conozcas tú, pero tal cual es ver la pantalla de tu teléfono, como este que tenemos aquí en el estéreo, y lo podemos controlar, me parece. Pero para esto debemos ocupar o de cumplir ciertos requisitos, ¿no? Al menos en lo que viene en el instructivo o en el manual de este estéreo, o de no sé cómo lo quieres ver tú, menciona que se puede conectar todos los teléfonos, tanto Android como ¿cómo será? Como iOS, de los iPhone, las iPad, etcétera, ¿no? Solamente lo puedo probar y al menos te puedo enseñar a lo que es en los teléfonos Android, o al menos en este teléfono en específico, porque no cuento con un teléfono iPhone para mostrarte si se puede o no se puede, pero ya lo he probado en este y sí se puede, ¿no? Como segundo requisito para todo esto vamos a ocupar de lo que es un cable USB que pueda transferir datos. ¿A qué se referencia con esto? Pues que no solo sirva el cable para cargar, ya que hay algunos cables que sirven solamente para cargar el teléfono y hay algunos otros cables que sirven para transferencia de datos. Este es para transferencia de datos, ¿no? Y aparte de todo esto vamos a ocupar de lo que es una aplicación y de una configuración que debes de tener sí o sí en tu teléfono. La aplicación directamente me parece que viene en el manual con un código QR, solamente lo escaneas con tu cámara y te dirige. Si no, en este caso en específico puedes conectar lo que es el cable USB, este se conecta así. Y al momento de conectar la otra parte a tu teléfono, como que te manda a una página en automático para que descargues la aplicación y la instales por tu propia cuenta, ¿no? La aplicación bueno, estoy aquí maniobrando, pero pues aquí está, ¿no? Lo conectamos, a ver si me aparece lo que es el aviso que les digo. Aquí como lo ven, mira, dice abrir Hi-Link para manejar Mirror Suite. Le damos en aceptar y me va a mandar al navegador para descargar lo que es la aplicación e instalarla. En este caso, como yo ya la tengo instalada, pues me manda directamente a la aplicación. Pero si no la tienes instalada, te manda a lo que es bueno, vamos a cancelarle aquí. Te manda al navegador para que la descargues y la instales. Te digo, no sé si esté disponible en lo que es la Play Store o en la tienda, pero al menos es esta en este caso en específico, que se llama Hi-Link, ¿vale? Ya una vez instalada debemos hacer lo que es la siguiente configuración. La configuración va a variar dependiendo del modelo o de la marca de teléfono que tengas, pero debemos de buscar lo que son las opciones de desarrollador o activar las opciones de desarrollador. En este caso en específico, en la mayoría de teléfonos Xiaomi se hace de la siguiente manera. Vamos a ir a configuración o a la parte de la aplicación de configuraciones de ajustes. Le vamos a dar en donde viene mi dispositivo. Aquí nos va a aparecer toda la información del teléfono. Le vamos a dar en donde viene información detallada y especificaciones. Y aquí vamos a buscar lo que es la opción donde viene versión de MIUI o versión de HyperOS, etcétera, ¿no? Le damos aquí hasta que abajo aparezca no es necesario, ya eres programador. Una vez que ya nos aparezca este aviso, hemos desbloqueado lo que son las opciones que ocupamos para que esto funcione. Vamos a regresar a la pantalla inicial de configuración o de ajustes. Vamos a ir casi hasta abajo. Le damos en ajustes adicionales. Y aquí mismo nos va a aparecer una opción nueva que se nos habilitó porque hicimos el paso anterior, ¿no? Si no hiciste el paso anterior es muy probable de que esta opción no te aparezca, pero pues bueno, te digo, ahí está. Son las opciones de desarrollador. Vamos a entrar aquí. Vamos a ir a un poquito abajo hasta encontrar la opción donde viene depuración USB. La vamos a aceptar. Aquí en los teléfonos Xiaomi nos aparece esta advertencia de que la depuración USB es para acceder, editar archivos a través de la computadora, instalar aplicaciones, supervisar y grabar el contenido de la pantalla, etc. Solamente le damos aquí donde estoy consciente de lo que puede pasar, le damos en aceptar y ya estará activa lo que es la depuración USB. Una vez ya descargada e instalada lo que es la aplicación, ya podemos volver a conectar lo que es el teléfono. Lo conectamos aquí. Ahí está. Y puede que en automático nos abra lo que es la aplicación. Y si no, pues la podemos abrir directamente ya aquí, ¿no? La abrimos. Aquí nos pide permiso. Le damos en comenzar ahora. Esperamos un poquito. Y te digo, puede que te conecte a la primera. Y si no, pues solamente desconectamos. Volvemos a conectar. Acá nos va a aparecer el aviso, le damos que sí, aceptar, comenzar ahora y nos debe de conectar en automático. Mira, a ver si
si se aparece por allá o no. Ahí está. Aquí ya está mi pantalla, en el estéreo ya está la pantalla clonada. Si yo muevo aquí, se mueve directamente allá, aunque no sé si sea por la calidad del cable, que se ve con una tasa de refresco un tanto más baja, ¿no? Mira, si yo le muevo, como que se ve un poquito más lento allá, pero ya está conectado. Directamente desde aquí ya puedes ver, no sé, una película que quieras ver en YouTube o un video que quieras ver en YouTube, unas imágenes o fotografías que tú tengas en tu teléfono, etcétera, ¿no? Aquí, como lo ven, tengo vamos a entrar a este video. La pantalla se ve en vertical porque el teléfono está en vertical. Cuando tú lo voltees o expandas la pantalla en horizontal, ahí está pues el video, ¿no? En este caso, pues como mi internet no me llega muy bien hasta acá, pero pues bueno, ahí lo tenemos, ¿no? También tenemos, al menos creo que por aquí tenía un botoncito o un circulito con el cual podemos controlar lo que es la pantalla. Creo que es este. No sé. Pero aparecía al menos un circulito en el día de ayer. A ver si aparece todavía. Ah, sí, aquí está, mira. Le damos este circulito y podemos ir al inicio o podemos ir atrás o adelante, etcétera, dependiendo pues de lo que tú quieras, ¿no? Y en caso de que quieras volver, pues solamente vamos a ir en este caso, a ver si me carga otra vez. Ahí está, esperamos un poquito que esto conecte. Ahí está. Te digo, puedes regresar al inicio de lo que es el estéreo con este botoncito que tenemos aquí. No sé si se alcanza a distinguir, pero es un circulito que aparece aquí, mira, le damos. Vamos a inicio, ahí está. Y si queremos regresar a lo que es la proyección del teléfono, solamente deslizamos y regresamos a lo que es P-Link. Le damos aquí, esperamos un poquito a que esto cargue y de nuevo pues se nos va a clonar o se nos debe de aparecer lo que es el clonado de la pantalla. Te digo, ya desde aquí puedes ver lo que son tus videos, tus fotografías. Me parece que el audio también se comparte, pero pues bueno, ya será cuestión de ir probando, aunque en este momento creo que ya se tardó. O no sé si se desconectó, pero como lo ven, pues ahí está, ya está clonado. Mira, te digo, se tarda un poquito dependiendo pues de, no sé si supongo del cable o no sé, pero pues ocupas forzosamente lo que es la aplicación compatible con el estéreo, y la configuración de las opciones del desarrollador y activar lo que es la depuración USB. En este caso pues supongo que ya no se reprodujo este video porque te digo, el internet no me llega hasta acá muy bien, que digamos, pero pues puedes ir probando para que se vea. Por ejemplo, no sé, tengo este video mío, a ver si carga. Le damos aquí, a ver si carga. Allá se está proyectando. Podemos subirle el volumen para que esto se escuche. Ahí está, a ver si no me meten copyright por los anuncios. Ahí está. Vamos a darle en omitir y allá estoy yo, ¿no? Aunque te digo que según va muy lento. Acá va bien y allá va un poquito lento. Pero bueno, esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.